Hermanos, es: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Puedes repetirlo conmigo? Si te convirtieres, yo te restauraré. Es palabra de Dios para nosotros. Si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Quiero que podamos abrir la Biblia. Si tenés tu Biblia allí, si no, vamos a ir leyéndolo acá. Hoy tenemos el proyector, gracias a Dios, ya está funcionando. En el capítulo 15 vamos a leer del libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 15, profeta Jeremías, capítulo 15. Ahí están los textos. Vamos a leer a partir del versículo 10 en adelante hasta el final del capítulo, y vamos a aprender algo poderoso hoy, algo hermoso vamos a aprender hoy. Amén. Miren, hermanos, quiero contarles una pequeña anécdota. Seguro que muchos de ustedes ya la conocen o la han escuchado. Esta es la historia de un alpinista. Antes de que podamos leer la palabra, les cuento esta pequeña anécdota. La historia de un alpinista, de un montañista, que se propuso llegar a la cima, alcanzar el pico de el Aconcagua. Y él normalmente, los escaladores, cuando toman esos desafíos de picos muy altos, lo hacen en equipo, ¿no? Lo hacen en grupos, para poder ayudarse entre ellos. Pero este era tan buen alpinista y era tan buen deportista en estos deportes extremos, que decidió hacerlo solo, para poder llevarse también toda la gloria, ¿no? Para poder llevarse todos los honores por haber alcanzado. Estaba tan seguro este hombre de poder hacerlo. Tal es así que emprendió el viaje, la subida, y claro, en un momento cuando estaba llegando a la cima, lo agarró la noche, empezó a oscurecer y tuvo que tomar ahí una decisión: si acampar y esperar hasta el otro día, o seguir en ese atardecer, seguir hacia adelante y poder alcanzar la cima esa misma noche o esa misma tarde. Así que decidió seguir, vio que estaba con fuerza, vio que estaba con ánimo y decidió seguir. El caso es que estaba un poco más alto de lo que él pensaba, así que se le terminó haciendo de noche. La oscuridad lo alcanzó. Era una noche donde no había luna, estaba todo nublado, así que las estrellas tampoco iluminaban, una oscuridad total. Pero aún en la oscuridad, él quiso seguir avanzando. Ya no podía acampar, ya no veía, así que dijo: o lo hago ahora, o no voy a llegar, no lo voy a alcanzar. Así que empezó a refrescar, la temperatura empezó a bajar tremendamente. A esa hora apenas desapareció el sol, rápidamente empezó a bajar la temperatura, el clima. Y cuando estaba ahí a unos metros de llegar a la cima, tuvo ahí un percance, no se sujetó bien y terminó resbalándose y cayendo al vacío. A punto de llegar, resbaló, se soltó y cayó al vacío. Como todo buen alpinista, como todo buen escalador, él tenía una cuerda que estaba sujeta, estaba agarrada con unas estacas que normalmente la utilizan como seguridad. Así que aunque cayó y aunque se soltó, en un momento cuando iba cayendo al vacío, ¡pac!, sintió el golpe y casi que se parte en dos, porque venía cayendo muy fuerte. La fuerza de la gravedad estaba haciendo su trabajo, y él queda tendido de la soga en la mitad del cuerpo. Entonces el golpe es fuerte, pero quedó ahí colgado. Total oscuridad, no veía nada y estaba ahí suspendido. Entonces, claro, estaba muy frío. Él empezó a pensar: si me quedo aquí me voy a congelar acá. No tenía el equipamiento, no podía armar la tienda de campaña ahí. Así que en un momento este hombre decidió clamar a Dios, pidió ayuda al Señor y dijo: Dios,
sálvame de esta situación. Y lo que ocurrió fue que de repente escuchó una voz audible que le habló y resonó en el eco de la montaña, y fue Dios hablándole y le dijo: si querés que te salve, corta la soga que te está sujetando. Él entró en duda al escuchar esa voz, no supo si había sido su cabeza, si había sido él mismo, si le pareció o no. El caso es que la soga era lo único que lo sujetaba, era su única seguridad en ese momento. Así que decidió no obedecer a esa voz, a ese mandato, y se sujetó de la soga e intentó pasar la noche. En cuanto salga el sol, capaz que me recupero y puedo salir adelante. Así que se aferró de la soga con todas sus fuerzas. El caso dice, al otro día lo encontraron congelado. Este alpinista murió, y lo más curioso es que murió a 1,5 metros del suelo, colgado a 1,5 metros del suelo. Amén. Si él hubiese cortado la soga, hubiese caído en tierra firme, hubiese podido hacer algo más, no en salvarse. Murió congelado, aferrado a la soga. Amén. Esto nos ilustra muchas veces situaciones que nosotros pasamos en la vida también, que nos aferramos a nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver la salvación para nosotros, o lo que es mejor para nosotros. Amén. Y a veces desoímos la voz de Dios, o no atendemos a lo que Dios nos está hablando, o lo que la palabra nos está diciendo, por más loco que parezca. Amén, hermanos. Bueno, un poquito la situación era así en la vida de Jeremías, del profeta Jeremías. En este momento, en el capítulo 15, el profeta Jeremías está en una situación así, en una condición así, donde estaba en duda de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios le estaba hablando para que él le hablara al pueblo, a la nación de Judá en este momento. Amén, hermanos. El profeta Jeremías es llamado, o uno de los apodos, podríamos decir, que tiene el profeta Jeremías, es el profeta llorón. Diga conmigo, el profeta llorón. Se le llama así porque el libro de Jeremías, por ejemplo, es muy negativo. O sea, la mayoría, no todas, pero muchas de las profecías que él soltaba contra Judá eran profecías de juicio, eran negativas, pero no eran porque él quería hablar cosas negativas para el pueblo, era por causa de la rebeldía del pueblo y del pecado del pueblo. Entonces el pueblo, Judá, la nación de Judá, el reino del sur, porque la nación del norte ya estaba cautiva, ya había sido derrotada por los asirios, pero Judá todavía estaba en libertad, y él empezó a profetizar el cautiverio, de cómo los babilonios iban a conquistar si Judá no se arrepentía delante de Dios. Amén. Así que las profecías, cuando hay profecías de juicio, de que te va a ir mal, de que si no cambias todo va a ser calamidad y va a haber derrota en la vida, a uno no le gusta, ¿verdad? Ese tipo de profecías normalmente no agradan, no gustan. Y él tuvo mucha guerra, mucha lucha por causa de hablar la palabra de Dios como la sentía él y como el Señor le estaba guiando. Así que en este momento, en el capítulo 15, él se encuentra así, se encuentra deprimido, se encuentra triste, se encuentra sin saber qué hacer, porque a causa de hacer la voluntad de Dios, de hablar lo que Dios le estaba mostrando, no como otros que hablaban o predicaban, había falsos profetas que auguraban un futuro glorioso para Jerusalén, para Judá, pero eran mentiras. Lo que hablaban era lo que la gente quería oír, y buscaban agradar a la gente y no a Dios. Jeremías buscaba agradar a Dios, pero la gente se le ponía en contra porque las profecías eran negativas,
en teoría para ellos. Amén, hermanos. ¿Se comprende la situación? Por eso, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, justamente, lamentaciones son lamentos del profeta Jeremías por la condición. Su lamento no era porque él era así, negativo, pesimista, no, era por la condición del pueblo. Amén. Entonces no podía hablar algo positivo porque el pueblo había entrado en una decadencia tremenda, habían abandonado a Dios, estaban en la idolatría, en la inmoralidad, en el pecado, y ellos querían, aún sin cambiar de vida, sin dejar el pecado, sin volverse a Dios, querían profecías de bendición, de bienestar, de favor de Dios. Imposible, diga conmigo, imposible. Imposible. Amén, hermanos. Este hombre estaba siendo fiel a lo que Dios le había mandado, pero tenía sus consecuencias también. Incluso los reyes se le volvían en contra y sufrió un montón de consecuencias. Fue azotado, fue golpeado, fue puesto en el cepo, lo pusieron en el cepo ahí en los pasillos del palacio, castigado por causa de las palabras que él profetizaba. Fue metido en la cárcel, fue menospreciado, se burlaban de él. O sea, fue un hombre que verdaderamente sufrió por causa de obedecer a Dios, por decir palabra de Dios. Amén, hermanos. En este momento lo encontramos a Jeremías. Y en esas situaciones que a él le tocó vivir, él evidentemente en su alma, en sus emociones, a veces tenía altibajos. Había momentos que estaba muy fuerte y otros momentos donde no sabía qué hacer porque se encontraba solo en algunos momentos. Amén. Así que leamos aquí lo que dice la palabra. Quiero que leamos desde el versículo 10 primero y vamos a leer hasta el versículo 14, creo que vamos a leer ahí primero. Dice así la palabra. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? ¿Están ahí conmigo? Dice así: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Fíjense, está hablando de él mismo. Y lo primero que vemos acá es una queja, ¿verdad? Es un lamento, ¿no? Ay, madre mía, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia por toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Fíjate, todo, él veía en ese momento que todos lo maldecían o que todos se le ponían en contra. Es más, dice él, soy un hombre de contienda. Soy un hombre que genera problemas. Claro, las profecías, lo que decían, lo que hablaba acerca del futuro de Jerusalén, de Israel, que de hecho se cumplieron esas palabras porque efectivamente fue el hombre que profetizó todo el cautiverio de Israel, el tiempo donde los babilonios iban a conquistar Jerusalén y la iban a destruir. Y la iban a dejar en ruina, iban a destruir el templo, se iban a llevar a los jóvenes, a la gente, iba a ir cautiva a Babilonia, solamente iban a quedar ahí los ancianos, la gente enferma, iban a quedar ahí los que no les servían al imperio babilónico. Era una situación compleja y todo eso se cumplió. Ahora, Dios también le dio a Jeremías profecías de restauración. Muchas de las palabras fueron de juicio, pero también vemos en el profeta Jeremías, por eso entendemos que fue un hombre de Dios y fue un hombre que habló palabras de Dios, porque por ejemplo fue Jeremías el que profetizó que después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, Israel, Jerusalén iba a ser restaurada. Amén. Y fue así, hermanos queridos. En tiempos de Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, Jerusalén fue restaurada, vivió ese tiempo de restauración cuando ellos se volvieron a Dios. Amén, hermanos. Así que diga conmigo: si te convirtieres, yo te restauraré. Es el título de este mensaje. Díganlo conmigo: si me convierto, lo que viene es restauración. Ahora el pueblo, en vez de convertirse,
la nación, en vez de volverse a Dios, se enojaban con el profeta y castigaban al profeta. Y ahí tenía que estar Jeremías aguantando ahí como un campeón, pero era un hombre, Jeremías era un hombre como nosotros, que tenía también sus altibajos en momentos, su alma también en momentos se abatía y al ver que todo el mundo estaba en contra de él y además se lo juzgaba injustamente, se daba cuenta que donde él iba causaba pleito, porque todos los demás profetas profetizaban bendición de Dios, victoria, favor de Dios. Entonces los reyes se iban con ellos, los reyes estaban de acuerdo, hacían fiesta, pero cuando venía Jeremías, madre mía, se agarraban la cabeza, ¿no? Venía el negativo, el que siempre hablaba juicios. Ay de mí, dice, hombre de contienda, dice, así se veía él en este momento. Y parece que, y algunos comentarios bíblicos están de acuerdo, que parece que incluso lo habían acusado a él de pedir dinero prestado, algo, cuestiones de economía, porque él lo aclara acá en este versículo, porque dice, nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Parece que lo habían criticado de que él pedía prestado y no devolvía, o le prestaba a gente y era como un usurero, le cobraba intereses, y él dice, nunca he hecho estas cosas y sin embargo tengo problemas por esto, injusticias que se cometían contra él. Amén. Quiero decirles, hermanos queridos, que nosotros como iglesia en muchas ocasiones vamos a ser grandemente bendecidos por Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Pero en muchas otras ocasiones nosotros vamos a ser un problema para nuestra sociedad. Amén. Incluso en nuestra familia en muchas ocasiones, por defender los valores bíblicos, por nosotros predicar el evangelio de Dios, por nosotros advertir que el pecado tiene sus consecuencias y que no son bonitas, que no son lindas, que no son de bendición. Y cuando vos remarques eso, hay mucha gente que se va a enojar con vos. En vez de cambiar, en vez de reconocer, en vez de arrepentirse, en vez de convertirse, se van a enojar con vos. Y cuando les pase, quizás, o cuando sufran esa consecuencia, te van a echar la culpa a vos, como que vos fuiste el que se las trajiste. Pero no sos vos, es su misma actitud, son sus mismas acciones. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Amén. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos me dicen amén? El que coquetea, hay un dicho que escuché estos días, dice, el que coquetea con el pecado se casa con la muerte. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? El que coquetea con el pecado se casa con la muerte. Porque la paga de la consecuencia, o sea, el sueldo de una vida de pecado, la recompensa de una vida de pecado es muerte, destrucción. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, cuando una iglesia se levanta, cuando un santo de Dios, cuando una mujer santa de Dios se levanta en una casa, en un trabajo, en algún lugar y habla palabra de Dios y dice las cosas como son, esto va a traer consecuencias nefastas, esto no puede funcionar, esto nos va a traer la ruina, mucha gente se va a poner en contra y se va a enojar. Y es lo que sufrimos a veces los cristianos. Amén. Que se nos trate de retrógrada, que se nos trate de anticuados, que se nos trate de gente que somos de otra época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos denunciando el pecado, porque estamos avisando a nuestra sociedad que si seguimos así, las consecuencias nunca serán bendición, nunca serán prosperidad. Amén, hermanos. Miren, yo les digo, si nuestra nación sigue como está y nuestros gobernantes siguen gobernando como gobiernan, hermanos, no hay un auguro de buen futuro para nosotros, siento decirlo así. Si la corrupción sigue como está, siento decirle, no quiero ser negativo, pero lamentablemente nuestra nación está en una decadencia y no habrá bendición si no hay arrepentimiento. No habrá bendición, no habrá prosperidad, no habrá avance, no habrá progreso si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio, si no hay una conversión. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué significa la palabra arrepentirse? ¿Verdad? La palabra arrepentirse es la palabra en griego metanoia. ¿Y qué significa? Arrepentimiento es cambio de rumbo, es un giro de 180 grados. Eso quiere decir que yo voy así
y me arrepiento y lo que hago es esto. Y empiezo a ir, eso es arrepentimiento. Amén. Amén, hermanos. En nuestras vidas, en cuestiones de nuestra vida, apliquémoslo también. Amén. Ahora, sí te puedo asegurar también que a los justos le irá bien. ¿Cuántos me dicen amén? A los justos le irá bien, aún en un país en crisis, aún en un país quebrado, aún en una nación que no teme a Dios, hermano. Nuestros gobernantes no temen a Dios. Creo que en lo último que piensan es en Dios, en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, o por lo menos que tuvieran en cuenta los valores de la familia, los valores del esfuerzo, del trabajo, cosas que tienen que ver con nuestra nación, de cómo se formó nuestra nación. Ahora yo cuando veo el panorama, hermanos, digo, lo que viene por delante, no sé si es muy alentador para nosotros. Cuando veo las noticias, cuando veo lo que pasa, es una situación compleja la que estamos viviendo de inseguridad, ¿verdad, hermanos? Donde se defiende a los delincuentes y se ataca. A veces las víctimas son las que más padecen y el delincuente es el que más derechos tiene. ¿Por qué? Porque los que dictaminan las leyes son delincuentes también. Y si ellos se pusieran rigurosos con la ley, los primeros que tendrían que ir presos son ellos. Entonces hacen la vista gorda. ¿Cómo puede una nación progresar así? Amén. Cuando lamentablemente, hermanos, tenemos una vicepresidenta como la que tenemos y que mañana ella va a convocar a su gente en la Plaza de Mayo como si fuese de ella. La plaza no es de ella, es de los argentinos, es nuestra. Amén, hermanos. Ahora, a la iglesia le va a ir bien. ¿Cuántos me dicen amén? Porque no dependemos de nuestra nación, pero sí nos afecta. Y sí, a veces tenemos conflictos, tenemos problemas. Nos afecta porque vamos al supermercado, nos afecta porque todos nosotros cargamos nafta, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos afecta porque vivimos la inseguridad en la que vivimos. Hace un momento nosotros paramos ahí en Cipoli y Colón, estábamos en el semáforo ahí, un jovencito pasa por el costado así del auto nuestro y en el auto de adelante le reventó el vidrio con una piedra en el que estaba cruzado así. Le revienta el vidrio con una puerta, se metió medio cuerpo y se ve que le sacó el celular. Yo no sabía qué hacer, me quedé porque sentimos la explosión ¿no es cierto? Ahí con los chicos estábamos, lo vimos ahí en el bordo, ¿verdad? Entonces, claro, yo estaba ahí, puse primera, intenté encerrarlo con el auto, pero no podía chocar al otro vehículo para que no pasara. Dejé un espacio así, el tipo saltó. Por un momento pensé en bajarme, pero fueron 2 segundos. Y también pensé, si tiene un arma y no sabes qué hacer, ¿no? La cuestión que la mujer del auto quedó ahí sobresaltada, un desastre. Y el tipo salió como si nada, ¿no? Y vivimos en un país así. Vivimos en una ciudad también así. Entonces, hermanos, la situación es compleja. Ahora nosotros estamos acá como iglesia para decir las cosas como son. Esto no nos lleva a nada bueno. Esto no nos lleva a nada bueno. La mentalidad del menor esfuerzo, la mentalidad del que no afana es un gil. Esa mentalidad es la ruina de nuestra nación, es la ruina de nuestras familias, es la ruina de una persona. Amén, hermanos. Porque sin trabajo, sin esfuerzo, sin honestidad no se puede progresar, o por lo menos no se puede avanzar y progresar en las áreas de la vida y sostener ese progreso. Amén. Porque hay mucha gente que sí, con la delincuencia, etcétera, progresa rápidamente, pero el punto es si se sostiene esa prosperidad, ese avance en la vida. El profeta estaba en esa situación, en una nación corrupta en ese momento totalmente, y él hablando palabra de Dios. Y al que lo apedreaban era a él, ¿no? El único que estaba y con un remanente que estaban proclamando la justicia de Dios y viviendo en honestidad, y eran los atacados. Me hace acordar en estos días a la iglesia, que en muchos órdenes somos atacados nosotros, y se nos trata de gente que discriminamos, que no valoramos a la mujer. En ocasiones, a mí, hermanos, les digo, a veces en ceremonias de boda he dicho cosas y se me ha tildado de machista por haber proclamado la palabra de Dios, el orden de Dios en el matrimonio, que el hombre es cabeza, la mujer es la ayuda idónea, el orden que Dios estableció,
con sus responsabilidades, con sus deberes y sus derechos de cada uno. Y se me ha tildado de machista. No es machismo, es orden de Dios. Amén. Y no vamos a dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que es la única manera en la que un matrimonio puede ser bendecido. La única manera en la que una nación, una familia, una persona puede tener el favor de Dios y puede vivir en libertad verdaderamente es cuando aplica los principios bíblicos. Son las instrucciones que Dios estableció para nosotros, su creación. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Ahora, la iglesia del Señor, estamos acá para hacer luz y para hacer sal en medio del mundo que estamos viviendo. Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Dice el verso 11: sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien. Está hablando acá de los enemigos, de los que se levantaban con él. Y él dice: Señor, yo mismo te he rogado, he pedido por su bien. Si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Este verso 12 es un proverbio que se utilizaba mucho en esos tiempos. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte? Acá está hablando de la nación de los caldeos, está hablando de Babilonia que iba a conquistar Jerusalén. Y él dice, Señor, el verso 11, él dice: Señor, tú eres testigo de que yo he orado y que yo incluso he pedido por mis enemigos, que tú bendigas, que tú los cambies, que tú los transformes a mis enemigos. Ahora ellos no cambian, se la agarran conmigo, se enojan conmigo y por lo tanto también se ponen en contra tuya, en contra de Dios. Entonces él termina diciendo: ¿alguien podrá quebrar el hierro? ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? El bronce es aún más resistente y es más fuerte que el hierro. Así que este versículo está hablando de la nación de Babilonia que iba a venir, y Jeremías está diciendo: si no cambian los reyes, los gobernantes, la nación va a ser arrasada, va a ser quebrada. Nadie va a poder impedir que ese hierro del norte, aún más ese bronce del norte, arrase con Jerusalén y con Judá. Amén. Yo les digo, hermanos, si nosotros no cambiamos, si nuestra nación no cambia, nada va a impedir que la maldición continúe sobre nuestras tierras y que nuestra tierra sea arrasada. Amén, hermanos. Tenemos ejemplos vivos. Ahí tenemos una Venezuela, ahí tenemos una Cuba, ¿verdad, hermanos? Sin ánimo de criticar a Venezuela, no, pero son hechos evidentes que han seguido un camino y que nuestra nación, si sigue de la misma manera, va por ese mismo camino. Las consecuencias van a ser similares. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Esto lo digo para que nos abran los ojos. No estoy augurando aquí cosas negativas, no se enojen conmigo, no como con Jeremías, pero es una verdad, es una condición que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar, tenemos que clamar, hermanos. Estamos en un tiempo de elecciones en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y este es un año de elecciones también en nuestra nación. Nosotros tenemos que orar, hermanos. Amén. Que lo que no sea de Dios, el Señor los saque, pero nosotros también con nuestros votos decidimos. Argentina tiene los gobernantes que ha elegido. Nadie se puso ahí solo, nosotros mismos los elegimos. Amén, hermano. Yo lo digo nosotros, yo me incluyo. No es que yo, no voy a decir a quién he votado, pero hay algunos que yo no lo he votado, pero me incluyo porque soy argentino y sé que la mayoría de nuestra nación los ha elegido democráticamente. Amén. O por lo menos eso es lo que creemos, ¿verdad? Porque a veces incluso hasta hay sospecha de fraude y todo lo demás, pero es lo que nosotros tenemos. Y los gobernantes son el reflejo del pueblo. Los gobernantes son el reflejo del pueblo porque los mismos gobernantes salen del pueblo. Amén. Salen de nosotros mismos y salen con una mentalidad así, corrupta. Cuando llegan ahí, cuando estaban en la base, robaban miles, cuando están en la cima roban millones. El robo es el mismo.
cambia la cantidad, afecta de manera diferente. Amén. Amén, hermanos. Así que ahí Jeremías está en ese versículo 12 profetizando. Y después sigue y dice el verso 13: tu riqueza, aquí le está hablando a Jerusalén, ¿no? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. ¿Amén? Juicios de Dios. Juicios de Dios. Dios es misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Tocar que tenés al lado y decirle: Dios es misericordioso y es compasivo. ¿Cuántos sabían esto? Amén. Cristian, Dios es misericordioso. Amén, hermanas. Dios es misericordioso y es compasivo hasta un punto. Cuando el pecado en una nación, en una familia o en una vida llega a un punto, dice el verso 14: porque fuego se ha encendido en mi furor. Hay algo que hace arder el furor de Dios. Es cuando ya Dios ha hablado y Dios ha exhortado al arrepentimiento. Dios ha tenido paciencia, Dios ha sido misericordioso, pero llega un punto donde el Señor dice: hasta acá. Y ahí se corta. Y cuando se corta, hermanos, cuando Dios corta, se acaba. Y miren que Dios amaba y ama Jerusalén. Miren que Dios, por ejemplo, el templo que fue destruido ahí años, poquitos años después, en los días de Jeremías, era el templo de Salomón. Era el templo que David proveyó. O sea, eso que hizo descender la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Salomón dedicó el templo? La nube de la Shekinah de Dios bajó ahí. Dios amaba a Sión, Dios amaba a Jerusalén, Dios amaba al pueblo, pero el pueblo se fue en pos de otros dioses, del pecado, inmoralidad, etcétera, etcétera, en lo que querían, se olvidaron de Dios. Amén. Y Dios habló a través de un profeta, de otro profeta, de otro. Levantaba un rey como Josías, volvían un poquito, pero apenas moría ese rey, otra vez volvían al pecado. Israel, el reino del norte, fue cautivo con los asirios. Quedaba Jerusalén, Judá, la tribu de Judá y de Benjamín eran el remanente que quedaba, pero aún ellos también se apartaron de Dios. Y este es el momento, y Dios está hablando acá del juicio. Está hablando de una nación que venía a conquistarlo, y ellos buscando falsos profetas que le dijeran, que le endulzaran los oídos, ¿no? Que le hablaran lo que ellos querían escuchar y no que los confrontaran con su pecado. Hermanos, tenemos que convertirnos. ¿Cuántos dicen amén? Tocar que tenés al lado y decirle: tenés que convertirte. Si querés ser restaurados, si queremos ser bendecidos, tenemos que convertirnos. Esta palabra es para mí también, ¿verdad? Primero la iglesia, porque así como te hablo de la nación, de la corrupción de la nación, ¿qué pasa con nosotros, con la iglesia? Y a veces en la iglesia también hay pecados ocultos, en la iglesia también. A veces tenemos cosas todavía que por años, vicios y etcétera, y por años, y estamos en la iglesia y en ocasiones sirviendo al Señor. Y ahí estamos dándole lugar, eso. Queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? ¿Cuántos quieren crecer y quieren la bendición de Dios? Pero si hay pecado, el pecado nunca va a traer bendición. Siempre va a traer corrupción, siempre va a traer muerte, destrucción. Amén. Por más que oremos lo que oremos, hagamos lo que hagamos, si no hay conversión, no habrá bendición de Dios. Amén. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Lo creemos en el nombre de Jesús. Ahora, el versículo 15. Aquí hay una oración de Jeremías. Primero, Jeremías se queja contra Dios fuertemente. Dice: ay, madre mía, ay de mí. Y viene la queja contra Dios. Yo oraba por ellos, yo he clamado por ellos y me responden así, marginándome, golpeándome, encarcelándome. Ay de mí, Señor. Pero ahora el tono de la oración de Jeremías en el versículo 15 cambia. Y él le dice a Dios: tú lo sabes, Señor. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos.
No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Fíjate, en esta oración Jeremías está hablando de una situación, la mayoría cree que está hablando de esta situación, porque él empezó su ministerio. Jeremías tuvo un ministerio que duró 50 años. Él ejerció el ministerio profético en Judá durante 50 años. En los primeros años de su ministerio, él ministró bajo el gobierno de Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Josías fue un rey que empezó a reinar a los 8 años. Su papá murió y tenía unos tutores que eran muy buenos, gente que temía a Dios, así que Josías creció en el temor de Dios. Josías fue el rey que encontró el libro de la ley en el templo. Muchos reyes anteriores se habían olvidado de la ley de Jehová, tales así que no sabían dónde estaba. Se perdió en el mismo templo, se había perdido la palabra de Dios. Y Josías fue en un momento que él estaba reformando, haciendo una reforma, construyendo, limpiando, ordenando el templo. Unos sacerdotes encontraron los rollos de la ley mosaica y se las trajeron al rey, y eso fue una revolución en el reinado de Josías, y aparentemente Jeremías fue parte de ese momento. Cuando en Judá, en Jerusalén, se encontró la ley de Jehová, la palabra de Jehová, eso produjo cambios tremendos, y Josías fue un rey que agradó a Dios, aunque tuvo algunos errores al final de su reinado, pero fue un hombre que agradó a Dios, y Jeremías fue parte de ese momento en Judá. Amén. Por eso muchos creen que cuando él dice estas palabras en el versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, parece que él agarró también el rollo y se tragó la palabra, y su corazón ardió, lo cambió, y de ahí lo impulsó también para ser el hombre de Dios que terminó siendo Jeremías. Amén. La palabra de Dios produce cambios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que encontrarte con la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que leerla, tenemos que comerla, tenemos que, me gusta como lo dice Jeremías, devorarla, ¿no? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Creo que es la Nueva Traducción Viviente la que dice, las devoré. O sea, le produjo tanto hambre, ¿no? Que se las comió ahí con tantas ganas, la leyó y la hizo parte de su vida, y se lo leyó completo y lo aprendió y lo practicó también. Amén. Así tiene que ser la palabra para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Tenés que comer la palabra cada día, tenés que devorarte la palabra cada día, tenés que ingerir, tenés que nutrirte con la palabra de Dios. Digo, amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Me dicen amén los que están atrás también? Los servidores que están por atrás, ¿me escuchan también? Comamos la palabra de Dios. Lee la palabra. Tocar que tenés al lado y decirle, lee la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra opción para ser convertido, para ser cambiado, para ser transformado. La palabra es la que produce esos cambios en nosotros. El libro de Hebreos dice que la palabra es como una espada de dos filos, ¿no es cierto? Ahí ese término espada puede ser traducido también como el término bisturí. Algo tan filoso como un bisturí. No sé si hay algo más filoso en el mundo que un bisturí, ¿no? Cuando un médico tiene que cortar, no puede fallar. Entonces tiene que ser algo tan bien afilado. Así es la palabra de Dios, como un bisturí que dice que penetra hasta los tuétanos, ¿no? Hasta lo más profundo de nuestro ser, y separa lo que es del alma, lo que es de la carne y lo que es del espíritu en nosotros. Discierne las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Nos cambia, nos transforma, porque nos muestra lo que es de Dios y lo que no es de Dios en nosotros. Amén. Y lo que no es de Dios tiene que ser extirpado, tiene que ser cortado. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Una persona que devora, que come la palabra de Dios, es una persona que va a saber lo que está bien y lo que está mal.
Es una persona que sabrá lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo va a discernir, porque la palabra te da ese entendimiento, te da ese discernimiento. ¿Amén? Alguien que no conoce la palabra de Dios no sabe. ¿Estará bien esto? ¿Estará bien esto otro? Lo que me dijeron. Y te guías más por lo que te dicen otros, por lo que escuchas por ahí, por lo que otros predican, lo que el mundo dice, ¿no? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará bien abortar? ¿No estará mal? ¿No? Y no tenés tu propia opinión, tu propio concepto, ¿no? De acuerdo a lo que has leído en la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Estará bien esto? ¿Está bien escuchar música del mundo? ¿Está bien, no sé, vestirme? ¿Está bien tatuarme? ¿Está bien? Hay muchas cosas que quizás no están en la palabra, así, definido o escrito. Muchas otras sí. Pero lo que hace la palabra de Dios, hermanos, es que trabaja en nuestro espíritu y nos da discernimiento y nos permite a nosotros distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Porque el mundo de hoy, el mundo en el que vivimos, a lo bueno le llama malo. Por eso nos atacan tanto a la iglesia. Y a lo malo le llaman bueno. Amén. Y así vive el mundo sin saber verdaderamente lo que está bien y lo que está mal. Amén. Amén, hermanos. Así que nosotros tenemos la posibilidad. Nosotros tenemos la posibilidad. Amá este libro, devorate este libro, come de este libro cada día, desayuná palabra de Dios, come palabra de Dios, cená palabra de Dios. Amén. Tu vida va a ser transformada. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Esto es maravilloso, es precioso. Amén. Sigo adelante, hermanos. ¿Qué más dice el profeta acá? Verso 17 dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Fíjate, está en una condición como de depresión, como de una angustia tan fuerte, que le dice a Dios: ¿por qué me fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? O sea, tengo heridas tan grandes, han producido la gente que se ha puesto en contra mío, los ataques que he recibido, me han producido heridas tan grandes que no sé si tienen cura, no sé si me voy a poder recuperar del dolor que estoy sintiendo acá por causa de haberte obedecido, Señor. Saben, hermanos, que en muchas ocasiones el obedecer a Dios nos va a causar dolor por la burla quizás de otras personas. No sé si alguna vez te ha pasado en la familia, alguien que se te burla, alguien que te critica. A nosotros en algunas ocasiones nos ha pasado gente que nos ha criticado porque le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, a dar gracias por los alimentos en la mesa. Y nos ha tocado algún familiar que ha hecho mala cara en la mesa, como diciendo: oh, qué fanático, oh, sometiendo a los niños. Fíjate cómo lo ve el mundo, ¿no? Sometiendo a los niños a esa religiosidad de tener que orar antes de comer los alimentos. Oh, qué anticuado, qué retrógrado, qué daño le están haciendo a los niños, porque no los dejan ser libres, porque ¿no? El mundo lo ve así. Y a veces eso te causa dolor. Estoy poniendo un ejemplo así muy sencillo, pero a veces en otras situaciones, cuando alguien quiere casarse bien, la familia hoy se te burla. ¿Para qué te vas acá? Cuando alguien quiere hacer las cosas en orden, te critican, se te burlan. Amén. Amén, hermanos. Y eso puede causar dolor. Y a veces nosotros, el mundo habla de marginación, pero a veces esos que hablan tanto de la intolerancia son los más intolerantes de todos, ¿sí o no? Porque ellos no te aguantan una, ellos te crucifican enseguida. Ahora, nosotros, hermanos queridos, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué quiero que podamos entender leyéndote este pasaje? Que a veces nosotros pasamos por esas situaciones y tenemos que estar preparados para eso. Amén.
Y van a venir momentos a veces de angustia, van a venir momentos donde nos sintamos solos por causa del Evangelio, por causa de ser fieles a Dios, por defender la palabra de Dios. En ocasiones nos vamos a quedar solos, a veces hasta los hijos a veces nos van a abandonar, o a veces no nos van a comprender, vamos a ser los incomprendidos de la familia o del barrio. Amén. Así se sentía Jeremías, y tal era la angustia que tenía en ese momento que sentía un dolor incalculable que él no sabía si ese dolor se iba a pasar en algún momento, iba a tener cura en algún momento. Fíjate, y termina diciendo el versículo 18, porque hasta acá llega la queja. Al principio fue una queja dura contra Dios, después es como que es más suave, pero termina diciendo: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Fíjate la pregunta que le hace a Dios. Esto es, hermano, este sí estaba deprimido, ¿no? Este sí estaba angustiado. Y era el gran profeta Jeremías. ¿Qué queda para nosotros, verdad, hermano? ¿Qué queda para nosotros? Él termina diciendo: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. O sea, estaba él en una inseguridad en ese momento por causa de la situación que estaba viviendo, que él termina diciéndole a Dios: ¿será que sos una ilusión, Señor? ¿Será para mí una cosa? ¿Qué es una cosa ilusoria? ¿Qué sería una cosa ilusoria, hermanos? ¿Qué es una ilusión óptica? ¿Qué es? Producto de la imaginación, ¿no? ¿Qué más? Algo que nos parece pero no es, ¿no? Bien. Una ilusión, un espejismo, ¿verdad? Un espejismo. Es cuando el que va en el desierto, ¿no? Está muerto de sed o casi a punto de morir de sed y ve allá como un estanque, como un oasis de agua, y va y se tira ahí de cabeza, ¿no? A la lagunita esa, y cuando cae era un espejismo producido por su mismo deseo, ¿no? de agua, y cae, y lo que traga es arena, más sed, ¿verdad? Eso sería como una ilusión óptica, un espejismo. El profeta llega a preguntarse él mismo: Señor, ¿sos un espejismo? O sea, su alma estaba tan abatida, estaba tan deprimido, estaba tan angustiado que empezó a dudar de Dios. Amén, hermanos. No sé si te ha pasado alguna vez. ¿Alguno se siente identificado acá? No, ninguno. Todos siempre hemos estado seguros. En algún momento a mí me ha pasado y he dicho: wow, ¿será verdad? ¿No será? Por las mismas situaciones que uno pasa. Amén. Somos humanos. Diga conmigo: somos humanos. Somos hombres también. Tenemos un alma que a veces se abate, se angustia, sufrimos dificultades, problemas, y en muchas ocasiones por causa del Evangelio. Y él en esta condición, él dice: vale la pena, Señor, seguir luchando, vale la pena seguir hablando tus palabras, vale la pena algo. La condición de él, esa depresión en la que había caído en este momento, lo estaba haciendo ver distorsionadamente a Dios. Le estaba cambiando la visión de Dios. Amén. Por eso el Señor tiene que hablarle fuertemente también. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado con esto. No dejemos que estos pensamientos entren en nuestra mente. ¿Cuántos me dicen amén? Si empezás a dudar, la duda, hermanos, es como una dinamita que quiere socavar los cimientos de nuestra fe. Cuando empezamos a dudar de Dios, de su palabra, de la iglesia, de los hermanos, de todo, la fe se viene abajo, y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que nuestra fe tiene que seguir ahí sostenida, fuerte. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante siempre estar comiendo, siempre estar devorando la palabra. Porque la Biblia, la palabra de Dios, cuando no solamente leemos la letra, sino cuando escudriñamos la palabra, cuando la leemos asiduamente, buscando el entendimiento y buscando el espíritu de la palabra, produce fe en nosotros. Alguien conocedor de la palabra nunca flaquea,
puede tener sus momentos, como Jeremías. Pero aunque tuvo esos momentos, Jeremías no flaqueó, no abandonó, amén, no se apartó, amén, hermanos, sino que siguió adelante, y lo vemos por los resultados, por los frutos en su historia. Continuemos leyendo. Sí. Vení, Piro, así se escucha, porque se está grabando. Si no queda ahí queda un bache ahí en la grabación. La palabra de Dios es la que trae salida y consuelo. Salmo 42, cuando dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Pero en Dios, porque en Él me voy a confortar, ¿no? Pero hay el versículo que me ayudó y que siempre salgo con esto, que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén, sí, Señor. Esperamos en el Señor con todo. Ahora sigamos leyendo, hermanos. Avancemos ahí, verso 19, porque acá viene la respuesta de Dios. Hasta acá Jeremías presentando su situación delante de Dios, ¿no? Pidiendo a Dios que le hiciera justicia, que se vengara de sus enemigos, que hiciera algo el Señor por todas las injusticias que él estaba viviendo a causa de haber sido fiel a Dios y al mensaje que Dios le había dado. Entonces aquí está cuestionando Jeremías a Dios. Entonces Dios le dice, ¿están ahí? Verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, ¿qué pasaría? Yo te restauraré. Diga conmigo: si te convirtieres, yo te restauraré. Es el título de este mensaje. Si te convirtieres, yo te restauraré. Decirlo en primera persona: si me convierto, Dios me restaurará. Si cambio, Dios me restaura. Fíjate vos que hasta acá el profeta se había quejado contra Dios, pero él poniéndose en una posición de que él había hecho las cosas bien, de que él había obedecido a Dios. Aunque no había ningún indicio, no había ningún pecado visible en él, no había nada que podamos nosotros decir fue infiel a Dios, desobedeció a Dios. No había cometido ningún pecado visible. Sin embargo, lo primero que Dios le dice acá es: conviértete, arrepiéntete. Jeremías, hay algo que se torció. Amén, hermanos. ¿Por qué él le estaba dando lugar a la queja? ¿Por qué le estaba dando lugar a esos pensamientos, a esas preguntas? ¿Serás una ilusión, Señor? ¿Serás algo que yo creo que es, pero no es? Esa duda, ahí, eso estaba pasando en su interior, eso estaba pasando en su corazón. Y todavía no se había hecho visible, todavía no había cometido un pecado de rebelión contra Dios, todavía no era algo notorio, pero ya estaba en su corazón. ¿Lo ves? ¿Lo pueden ver, hermanos? Por eso Dios lo advierte en ese momento y le sale al cruce el Señor y le dice: Jeremías, conviértete, cambia, porque si no cambias ahora, en poco tiempo vas a estar perdido vos también. Amén. Cuidado con esos pensamientos, hermano. Toca al que tenés al lado y decirle: tened cuidado con esos pensamientos, en el nombre de Jesús. Cuando venga la duda, cuando venga esa inseguridad, en el nombre de Jesús, métete a orar, pedile perdón al Señor. Amén. Busca en su palabra, porque si nos convertimos, seremos restaurados. Volverá la fe, volverá la visión, se abrirán nuestros ojos y volveremos a ver a Dios como realmente Él es. Amén. Y entenderemos, le sentiremos, nos tocará, sentiremos su presencia y diremos: ¿dónde estaba? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué locura estaba pensando cuando creí que todo esto era una ilusión? ¿Dónde estaba mi corazón? El corazón de Jeremías en este momento estaba en todas las injusticias que estaba sufriendo. Él se había puesto en el centro. ¿Se dan cuenta, hermanos?
aunque había hecho cosas buenas y había obedecido a Dios, pero aún así se había puesto como víctima en ese momento y estaba dejando de reconocer a Dios como el Señor de su vida y se estaba quejando contra Él. No le des lugar a la queja nunca en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No le des lugar a la queja. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa si yo vengo a la iglesia? Si yo hago esto otro. Si estoy tratando de cambiar, ¿por qué me permití esto? ¿Por qué no te quejes contra Dios? ¿Cuántos dicen amén? Antes bien, dale gracias a Dios. Honra a Dios, reconoce al Señor. Algo bueno Dios tendrá. Algo bueno va a pasar. Dios sabe por qué a veces nos suceden cosas, permite. Tengamos la fe, hermanos, de que a los que amamos a Dios todas las cosas cooperan para bien. Eso traerá paz a nuestros corazones. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque sean cosas malas en momentos, porque son en momentos, ¿sí o no? Después esos momentos cambian. Pero a veces nosotros nos quedamos con la foto, ¿no? Y no con la película. Y a veces la foto es un momento negativo, pero dejemos que transcurra la película. Porque si tememos a Dios, si amamos a Dios y si obedecemos a Dios, el final de la película será un final de victoria para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Hay muchos ejemplos en la palabra. Por ejemplo, la vida de José, la vida de David, los discípulos. Un montón de ejemplos hay. Uno ve la vida de José, por ejemplo, y si vos paras la película en el momento, por ejemplo, cuando él en la casa de Potifar, ¿se acuerdan? Del egipcio que lo puso como mayordomo de su casa. Él estaba allí, la esposa lo acusa de un abuso sexual que no era verdad. Lo meten en la cárcel, bueno, más o menos como ahora, ¿verdad? Estamos más o menos volviendo a esos tiempos. Lo primero que hacen, lo meten en la cárcel a José, cuando él se había negado a pecar por no serle infiel, por no ser infiel a su amo, por ser íntegro delante de Dios. Termina en la cárcel, ¿no? Por haber hecho algo bueno, no ceder al pecado, no ceder a la inmoralidad, mantenerse íntegro en santidad delante de Dios. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue la recompensa? La cárcel. ¿Qué diríamos nosotros si ahí termina la película? ¿Ah? ¿Qué diríamos? Dios es injusto, ¿no? Yo no entiendo a Dios. ¿Cómo puede ser un joven íntegro, un joven hermoso, buscando hacer la voluntad de Dios, y sus hermanos lo traicionaron? Ahora está en la cárcel. ¡Qué terrible! El evangelio no sirve, apartémonos, dejemos de ir a la iglesia, ¿no? Ya no vamos más a la iglesia, dejámoslo, todo lo de Dios no sirve. ¡Pum! Cerramos la Biblia, no leo nunca más la palabra, estoy en la cárcel, ¿no? Lo dejamos ahí, ahora no termina ahí la historia, ¿sí o no? La historia sigue, la historia continúa, la historia en nuestras vidas sigue también, la historia en tu vida sigue, la historia en mi vida sigue. Y claro que pasamos por momentos injustos, claro que hay situaciones que a veces no las comprendemos, que no las sabemos, pero sigamos creyéndole a Dios. Amén. José aún en la cárcel, aún en sus conflictos, está. En el caso de Jeremías también, Dios lo exhorta acá fuertemente, pero tiene que cambiar. Hay algo que tiene que ser transformado en su vida. Y gracias a Dios, Jeremías no claudicó, Jeremías no se volvió atrás, no tiró la toalla, sino que recibió la exhortación de parte de Dios. Amén, hermanos, que es lo que nosotros tenemos que hacer también. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Saben ustedes que la cárcel para José fue el último paso? Fue la última subida de temperatura del horno. Necesitaba pasar por la cárcel, porque Dios ahí estaba forjando su carácter. Lo que venía después de la cárcel era el trono de Egipto. Iba a ser primer ministro de la nación más poderosa de la tierra. Dios tenía que forjar su carácter, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y tuvo que aprender a lidiar con las injusticias. Aún habiendo obrado bien, hay cosas que nos salen mal. Pero tenemos que confiar en Dios,
porque en el global, a la larga de nuestra vida será una vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes con la foto solamente, dale un aplauso al Señor, porque Dios es fiel, Dios es fiel. Aleluya. Amén. Y como dijo el pastor Joel el día domingo, el que persevera hasta el fin, el versículo que leyó, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Muy bien, sigamos leyendo, hermano, estamos terminando, estamos concluyendo. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, esto me encanta, hermanos, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios le dice, Jeremías, si vos lográs en tu interior separar lo precioso de lo vil, sacar, diferenciar toda esa queja, toda esa negatividad que tenés, todo ese pensamiento errado que estás teniendo acerca de mí, acerca de mi propósito, acerca de mi llamado también. Si logras entresacar lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Amén. Hermanos, si nosotros en nuestra vida logramos separar, hay otras versiones que hablan, que dicen, si logras separar o entresacar lo santo de lo profano, ¿no? Lo que es santo de lo que es de Dios y lo que no es de Dios en nosotros. Si logramos eso, nosotros vamos a ser boca de Dios. Amén. Si logras entresacar lo santo de lo profano, separar lo vil de lo precioso y decidirte, definirte, abrazar lo precioso, lo santo de Dios, vas a ser como boca de Dios. Amén. Lo que digas será hecho. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Vas a hablar palabra de Dios, aún en la sencillez de tu vocabulario, en la sencillez de la forma en la que vos hablas, pero va a ser palabra de Dios. Vas a poder hablar palabra de Dios para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio, tu profesión. Palabra de Dios, palabra que bendice. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Miren, estaba leyendo el versículo tan conocido por nosotros, Marcos 11:23. No sé si lo podemos poner ahí, Marcos 11:23. Y fíjense cómo me sobresalía la palabra decir o el verbo decir acá. Miren, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, decid conmigo, cualquiera que dijere, o sea, cualquiera que hable, ¿no?, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y es como que redunda en la misma idea, ¿no?, en el mismo verbo, ¿verdad, hermanos? Cualquiera que dijere, cualquiera que hable, que suelte, de su boca saldrá palabra de Dios. Amén. Si entresacares lo santo de lo profano, si logras separar, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestros días, hermanos? Es la mezcla. Diga conmigo, el problema es la mezcla. El problema en nosotros es la mezcla. Amén. Que un día venimos y adoramos a Dios y al otro día negamos a Dios con nuestros actos. Y de nuestra misma boca en ocasiones sale agua dulce y en otras agua amarga. Amén. Con la misma boca que alabamos a Dios, insultamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro vecino. Amén. Diga conmigo, mezcla. La mezcla es el problema. Amén, hermanos. Se diluye lo de Dios en nosotros, lo santo, lo precioso de Dios se termina diluyendo porque le damos lugar a cosas del mundo. ¿Cuánta gente, hermano, no crece en Dios? ¿Por qué? Porque aman a Dios, quieren al Señor, quieren servir al Señor, pero también aman al mundo. Y también le dan lugar a las cosas de este mundo, actitudes, pecados, y le dan lugar. Amén. Si entresacamos y si logramos separar en nuestra vida lo santo de lo profano
y empezamos a vivir en lo santo de Dios y cancelamos y le damos la espalda al mundo, hermanos, y no nos involucramos en conversaciones obscenas, en, no sé, pecados, dándole lugar en el chisme, en la habladuría, en la mentira, en el engaño, etcétera, etcétera. Hermanos, démosle la espalda al pensamiento del mundo y seremos como boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios le está diciendo acá a Jeremías: Jeremías, tenés que volver a ser mi boca, tenés que volver, mi palabra tiene que volver a fluir. Lo que está saliendo de tu boca es queja, lo que está saliendo de tu boca es un reproche hacia Dios, y le dan lugar a esa queja y se distorsiona tu visión de Dios, de la iglesia, de los santos, del llamado, de todo lo que Dios tiene para vos. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta qué sutil que es? Se empieza a mezclar todo y terminás perdiendo. Perdés todo el propósito de Dios. Tus palabras ya no tienen influencia. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como boca de Dios en nuestros días, en nuestra generación. Esta casa, esta iglesia será boca de Dios en estos días. Amén. Y nosotros vamos a llamar al pecado, pecado. Y a lo que es de Dios, a lo que está bien, seguiremos diciendo que está bien. Amén. La familia es lo que es como Dios la estableció. Los hijos son lo que son como Dios lo estableció. ¿Cuántos me dicen amén? Los hijos no son del Estado, son de los papás. Primero son de Dios. Y después Dios se los dio a los papás para que ellos los críen y los administren. Amén. Los eduquen, etcétera, etcétera. Los protejan, etcétera. ¿Hacia dónde va el pensamiento de nuestros gobiernos, hermanos? Hacia que los hijos no son de los papás, son del Estado. Y no es así. Eso te quita la identidad, te das cuenta, es romper con lo establecido con Dios, es romper con la familia, es romper con las bases de nuestra sociedad, de los fundamentos de lo que nosotros somos como seres humanos. Ahí atacan nuestra sexualidad, es duda, todo vale, todo es mezcla, todo es relativo, no hay ninguna verdad absoluta, todo, bueno, lo que vos sientas, ¿no? Y no es así. Eso trae destrucción. Claro, ¿cuándo lo vamos a ver eso? De aquí a 10 años, 20 años. Cuando todos esos adolescentes de hoy en día que han cambiado su sexualidad, su género, que han probado mil cosas, de aquí a 10 años, 20 años, si es que están, porque muchos de ellos terminan suicidándose, quitándose la vida, porque no te puede hacer feliz ir en contra de la naturaleza, no hay forma. Y el mundo te dice: está bien, eso es lo que está bien, haz lo que quieras. De aquí a 10 años, 20 años van a querer cambiar las leyes, porque vamos a ver una generación que no sabe quién es, no sabe lo que es, no tiene identidad. Amén. Amén, hermanos. Ahora nosotros como iglesia tenemos que ser boca de Dios. Y no importa lo que nos pase, no importa lo que digan de nosotros. Amén. Si un día, nosotros hoy, gracias a Dios, estamos abiertos acá, hermanos, y tenemos la libertad. Pero si un día vienen y nos coartan la libertad, nos vienen a decir que no puedo predicar sobre esto, no puedo predicar sobre aquello, y está en la palabra, tendrán que cerrar este lugar, porque vamos a seguir predicando la palabra de Dios, nos cueste lo que nos cueste. ¿Cuántos dicen amén? Ya pasó en la iglesia primera, ¿o no? Cuando los apóstoles le decían: no prediquen el evangelio, cállense. Predicaban más todavía. Iban a la cárcel, eran azotados, muchos murieron aserrados, quemados en la hoguera, en el circo romano, pero no negaron la fe y no dejaron de predicar el evangelio. Amén. Por eso la iglesia ha llegado hasta nuestros días. Gloria a Dios de que hubo gente que no claudicó. Amén, hermanos. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos son de esta generación? ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor y que Él nos dé la fortaleza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Serás como mi boca. Serás como mi boca. Néstor, vas a ser como boca de Dios. Amén. Hermanos queridos, hermanas queridas, van a ser como boca de Dios. Amén. Como boca de Dios seremos. Vero, será boca de Dios. Lo que salga de tu boca será palabra de Dios. Amén. Hermanas queridas, Martín,
Erika, serás como boca de Dios. Nosotros todos los que estamos acá, si logramos entresacar lo precioso de lo vil, y si no se distorsiona nuestra visión y nos empezamos a quejar contra Dios, eso termina mal. Por eso Dios nos advierte hoy: no te quejes, no le des lugar al pensamiento. Ay, Dios, es demasiado. Siempre, ay, que el pecado esto, que el pecado esto otro. Las consecuencias están ahí. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, no le demos lugar por nada del mundo. Serás como mi boca. Qué maravilla es, anotaba yo aquí por último, qué maravilla es que Dios hable por nosotros. Expondremos una verdad segura y pura y la diremos con poder. Nuestros labios alimentarán a muchos. Así la palabra no regresará vacía, será una bendición para aquellos que la reciban. Despertaremos a los que duermen y llamaremos a vida a los muertos espirituales. Que el Señor nos use. Amén. A cada uno de nosotros. Termino el versículo. Dice: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto habla de firmeza. Amén. Te pondré como muro fortificado. Y también habla de protección de Dios. Y te libraré de la mano de los malos. Amén. Eso nos dice el Señor. Eso nos habla el Señor a nosotros. Seremos boca de Dios. Amén. No se conviertan. No nos convirtamos nosotros a ellos. Conviértanse ellos a nosotros. Amén. En tu casa no te conviertas tú a ellos, sino mantenerte firme. En algún momento ellos se van a convertir a vos, ¿eh? Cuando vean el fruto, cuando vean la bendición de Dios en vos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? No se mezcle la iglesia con el mundo. No, ellos son los que tienen que convertirse. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Amén, hermanos. Nosotros cuidamos, protegemos, guardamos, vivimos los principios eternos de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Serás como un muro fortificado en tu casa. Jeremías fue así. Fue el único profeta en su tiempo que habló palabra de Dios. Todos los demás eran charlatanes. Lo que buscaban era un buen pasar, hablar palabras que el pueblo quisiera escuchar. Ahora Jeremías se la bancó, hermanos. Todas. Y aunque pasó por momentos así, él se arrepintió, se convirtió, se volvió a Dios. Y el Señor lo levantó. Amén. Dios usó a este hombre para profetizar la restauración de Israel. Amén. Hasta el día de hoy seguimos predicando sus dichos. Hasta el día de hoy es un muro fortificado en medio de la generación, en medio de la humanidad donde nosotros nos toca vivir. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos Jeremías habemos acá? ¿Cuántos queremos ese espíritu en el nombre de Jesús? Amén. Aunque pasemos por altos y bajos en ocasiones, aunque en ocasiones nos deprimamos y nos venga la tristeza y la angustia, nunca dejemos que avance tanto al punto de que dudemos de Dios y que abandonemos los principios del reino. ¿Cuántos me dicen amén? Pónete de pie en el nombre de Jesús y oramos juntos. Oramos juntos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Firmeza y protección Dios nos promete a nosotros. Firmeza y protección. No apaguemos tanto las luces. Déjenme esta por lo menos encendida o alguna. Ahí está. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojos. Hay un momento en el nombre del Señor Jesús. Ay, Dios mío, trae ahora esa convicción, Señor. Queremos convertirnos, Señor. Queremos arrepentirnos. Queremos cambiar, Señor. Si en algún momento hemos dudado de ti, Señor. Si en algún momento te estamos viendo de una manera distorsionada, Señor. Si se ha
cerrado nuestra visión, Señor, si nuestra fe quizás en algún momento ha flaqueado, Dios mío, ahora, Señor, ahora nos volvemos a ti, Señor. Ahora nos volvemos a ti, Señor. Te volvemos a mirar a ti, Señor. Te volvemos a mirar a ti, Señor. Volvemos a tu presencia, Señor. Queremos de ti, Señor. Queremos de ti, Señor. Queremos